Ya estamos grabando. Entonces, Vero, cuando quieras empezar, ya estamos viendo tu presentación. Bienvenida y muchas gracias otra vez. Y cualquier cosa yo me quedo aquí pendiente en caso de que haya que seguir permitiendo el acceso o haya dudas o preguntas. Ok, perfecto. Muchas Bueno, gracias. hola a todos, buenas tardes. Ya me presentaron, soy la doctora Verónica Rodríguez. Perdón por lo del video, esperemos que el lunes nos podamos ver. Vamos a empezar entonces, vamos a ver hoy dos temas, el de crisis convulsivas y el de infecciones del sistema nervioso central. Son temas bastante largos, sin embargo, traté de resumirlos de tal forma que venga como que lo que deben de saber para la práctica clínica diaria, pero también cosas importantes que de seguro van a venir en su departamental, que es el examen que les hace. Entonces, primero vamos a ver crisis convulsivas. Del contenido, pues vamos a ver la definición de qué es una crisis, qué tipos de crisis hay, si todas son crisis convulsivas, distinguir entre crisis y epilepsia, las causas de las crisis convulsivas, qué diagnósticos diferenciales puede haber, estudios de laboratorio y estudios neurofisiológicos que se pueden llegar a pedir, y en general tratamiento. Muy bien, entonces las crisis convulsivas se pueden definir de muchas maneras. Si ustedes entran a internet pueden encontrar una gran variedad de definiciones, pero podemos tomar en cuenta, por ejemplo, la primera definición que viene aquí, que es la que viene normalmente en la guía del CENETEC y está basada con la definición del 2001 de la OMS, que son descargas eléctricas neuronales anormales que tienen manifestaciones clínicas variadas de origen multifactorial y que se asocian a trastornos clínicos. ¿Okay? Y estas anormalidades electroencefalográficas se presentan de manera no provocada. Esta es una definición que es como muy abierta o como que no tan específica. Y afortunadamente ya la Liga Internacional contra la Epilepsia desde el 2014 cambió esta definición a algo mucho más corto y como más certero, que es la aparición transitoria de signos y síntomas debido a una actividad neuronal excesiva o sincrónica en el cerebro. Entonces, las crisis convulsivas es la manifestación clínica de una descarga eléctrica anormal. ¿Muy bien? Y bueno, me pareció importante hacer como una diferenciación de el concepto como tal de crisis y de crisis convulsivas, porque empezando por la pregunta de ¿todas las crisis son convulsivas? Pues en realidad no. Si ustedes ven la clasificación de los tipos de crisis, que está basada en la clasificación ya del 2017 por la ILAE, van a ver que las crisis en sí, como tal, el apellido convulsivo no viene definido en esta clasificación. Las crisis, como ustedes pueden ver, ahora se clasifican como aquellas de inicio focal, inicio generalizado y de inicio desconocido. Previamente a esto se le llamaba crisis parciales a las focales y las generalizadas se siguen llamando generalizadas. Y previamente también no había esta parte de crisis de origen desconocido. Y esta sección de lo primero que tenemos que pensar en una crisis del inicio tiene que ver con la sintomatología que presente precisamente el paciente al inicio de la crisis y que nos haga pensar que las descargas eléctricas están localizadas en alguna sección muy específica del cerebro o en alguna red neuronal, o prácticamente es la totalidad o una propagación o una generalización de la descarga eléctrica en todas las áreas del cerebro. Y esta clasificación de las crisis vamos a dividirla en tres, ¿no? Cuando nosotros decimos que tiene un inicio focal, la mayoría de las crisis, antes se decía, si una crisis tiene pérdida del estado de alerta, es una crisis parcial, ¿no? La que les decía que es previamente focal, pero no había como esa diferenciación de que la crisis, aunque hubiera iniciado focal, pudiera después generalizarse o propagarse esa descarga y hacer que el paciente perdiera el estado de alerta o el estado de conciencia. Entonces, ahora ya en esta nueva definición se dejó consignado que una crisis de inicio focal pudiera tener una conciencia preservada, pero también una conciencia alterada, ¿ok? Y estas crisis pueden ser tanto motoras como no motoras. Y pueden iniciar, como les digo, de manera focal en una sola red neuronal y posteriormente propagarse al resto del cerebro. Y en general, cuando esto se presenta, se manifiesta como una crisis tónico-clónica. Por otro lado, déjenme poner el puntero.
De puntero, ok. Por otro lado, tenemos a las crisis de inicio generalizado. Estas crisis tienen como característica que desde el principio tienen una alteración del estado de alerta y se pueden presentar de la misma manera con síntomas motores o no motores, que ahorita también vamos a ver ya más específicamente cuál es cada uno. O simplemente por la descripción que nos dan los padres de la crisis de un niño, no sabemos exactamente en dónde iniciaron y entonces tienen un inicio desconocido, pero las características que presento pueden ser motoras o no motoras. Entonces, volviendo otra vez a la pregunta, si todas las crisis son convulsivas, pues podemos ver aquí claramente que no, porque prácticamente cuando nosotros decimos crisis convulsiva, en el mundo de la neurología nos estamos refiriendo a una crisis con características motoras, ya sea focal, generalizada o de inicio desconocido. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser crisis convulsivas o crisis motoras? Los automatismos, como los que hacen los pacientes cuando tienen epilepsia de ausencia, en donde pueden hacer como que mastican algo o pueden hacer movimientos con no propositivos con sus extremidades o de los hombros o parpadeo. Eso se llama automatismos. Las atónicas, si bien se entendería que una crisis convulsiva o motora es moverse o hacer algo de tipo motor, también la parte negativa motora, es decir, una atónica o pérdida del tono, ya sea generalizado o de alguna parte del cuerpo, también se considera como motora. Una clónica, que son movimientos de tipo saltos o brincos en alguna extremidad. Espasmos epilépticos, que en general pueden ser espasmos en contracción o flexión, o espasmos en extensión. Las crisis hipercinéticas o hiperkinéticas, que son aquellas en donde el paciente se mueve mucho, sobre todo en las epilepsias del lóbulo frontales, en donde más se suele presentar. Prácticamente pareciera que estuvieran luchando contra algo que no está enfrente de ellos. Las crisis mioclónicas, que se parecen mucho a las clónicas en cuanto que es un brinco o una contracción rápida de un grupo muscular. Sin embargo, las mioclónicas se caracterizan por ser más rápidas en tener una duración mucho menor y no tener una frecuencia tan elevada como las clónicas. Y las crisis tónicas, que es prácticamente la que todos hemos visto en alguna ocasión, en algún paciente convulsionando, que es una postura rígida de las extremidades y del tronco. Pero entonces también tenemos a crisis que no son convulsivas o no motoras. Y hay algunas, por ejemplo, autonómicas, en el que el paciente siente palpitaciones o tiene una sensación de que algo va a pasar, o hay incluso, por ejemplo, algunos en donde baja la tensión arterial y pueden tener un tipo síncope. Detención del comportamiento, estas se suelen presentar mucho, sobre todo en las focales, en donde inicia alguna descarga eléctrica y entonces el paciente no se está comiendo y se queda con los brazos alzados como si se estuviera llevando la cuchara a la boca, para algunos segundos su comportamiento y después vuelve a regresar a lo que estaba haciendo, ¿no? Las cognitivas, que sobre todo tienen que ver con alteraciones o, de la visión, que pueden ser alucinaciones o ilusiones. Las emocionales, en donde el paciente puede sentir miedo, ansiedad o alguna sensación de muerte inminente. Y las sensoriales, en donde los pacientes pueden sentir, por ejemplo, alguna parte del cuerpo mucho más grande o mucho más chiquita, o como que ya no está, o parestesias. ¿Okay? Entonces, estas son las que se pueden presentar en una crisis de inicio focal. Y aunque también estas van a ver que se pueden presentar en las de inicio generalizado, hay muchas que son específicas solo de este tipo de crisis que inician en una red neuronal. Por ejemplo, en las crisis de inicio generalizado, si ven en la parte motora o en las crisis convulsivas como tal, pues casi todas son tónicas, clónicas o mioclónicas, o la combinación de mioclónica tónica o atónica, pero en general todas son prácticamente movimiento de lo que nosotros solemos ver en una crisis, ¿no? Como las que presentan prácticamente en la tele. Pero también las no motoras, aquí sí cambian en cierto aspecto a las focales. Por ejemplo, aquí en las no motoras, las ausencias son un tipo de crisis que por definición no puede ser focal. O sea, es una crisis de inicio generalizado.
que pueden ser ausencias típicas o atípicas dependiendo del tipo de sintomatología que presenten. Por ejemplo, las ausencias típicas son ausencias que tienen una duración de 10 a 20 segundos, en el que el paciente no pierde el tono, deja de hacer lo que estaba haciendo, casi como una detención del comportamiento, pero que se puede acompañar de automatismos, como de inicio focal, y que tiene un patrón de punta onda lenta en el electroencefalograma, ¿ok? O las atípicas, que clínicamente se pueden presentar por movimientos motores o algunos tipos estereotipias o movimientos más complejos de las extremidades. Suelen durar más de 20 segundos o menos de 10 segundos y también tienen un patrón electroencefalográfico muy característico. Las mioclónicas, que en el caso de las de inicio generalizado pueden ser mioclónicas en todas las extremidades o mioclónicas en una sola extremidad, y las de mioclonía palpebral en un síndrome muy específico que se llama síndrome de Jabons. Pero bueno, entonces como ven, hay algunas que son solo características de las de inicio generalizado y otras que son solo características de las de inicio focal. Muy bien. Y las de inicio desconocido, es decir, que pues por la sintomatología que tuvo, no sabemos en dónde empezó, pero pues para darle como que una dirección al protocolo que le vamos a hacer de estudio que le vamos a hacer a esa crisis, pues nada más le decimos que es motor o no motor. ¿Ok? Ok. La siguiente parte es, todas las crisis son epilepsias, o sea, si llega un paciente a su consulta y le dice la mamá, un paciente pediátrico, y le dice a la mamá que tuvo una crisis febril hace una semana y volvió a tener otra el día de ayer, entonces ya tiene diagnóstico de epilepsia. Pues en realidad el diagnóstico de epilepsia es un diagnóstico clínico que se debe de hacer en base a 3 criterios. Si no se cumplen esos 3 criterios, entonces no podemos decir que tiene epilepsia, simplemente el paciente tiene crisis y vamos a decir que tiene crisis clasificada de acuerdo al cuadro que les mostré previamente. O si tiene epilepsia, es decir, si cumple alguno de esos 3 criterios, de la misma manera vamos a caracterizar el tipo de crisis que presenta en esa epilepsia de acuerdo al cuadro que les presenté previamente. Entonces, ¿cuál es la definición de epilepsia? Que el paciente presente al menos 2 crisis no provocadas ocurridas con 24 horas de separación entre cada una. Es decir, un paciente que llega a la sala de urgencias que tuvo 5 crisis convulsivas en un periodo de 10 horas, no puede tener epilepsia, porque ya quedamos que si tiene más de 2, estas 2 crisis tienen que estar separadas entre cada una por 24 horas. Una crisis no provocada y la probabilidad de tener crisis similares mayor al de la población general, que es un 60% en los próximos 10 años. Esta definición está dada por estudios que se hicieron en la última década, en donde se observó que la incidencia de epilepsia en la población general, es decir, entre todos nosotros, es de aproximadamente un 2 a 3%. Aproximadamente depende de qué literatura lo lean, pero puede ser de un 10 al 20% de nosotros puede tener una crisis convulsiva en su vida sin ser epilepsia, ¿ok? Y de esos pacientes que presentaron una primera crisis epiléptica, menos del 60% tiene probabilidad de tener una segunda crisis epiléptica. Entonces, tomando en cuenta esto, dijeron, bueno, pues si un paciente que presentó una primera crisis tiene una muy buena probabilidad, o sea, menos del 60% de presentar una segunda crisis, pues entonces el hecho de que este porcentaje o este factor de riesgo suba, ya le confiere al paciente un diagnóstico de epilepsia. Ejemplo, un niño que tiene antecedente de asfixia perinatal, que tuvo un infarto cerebral y que presenta una primera crisis, ese paciente, si vemos en la consulta la primera vez, nada más tiene crisis de primera vez, y le hacemos una resonancia magnética y tiene todos esos antecedentes que le dije, que tiene un infarto en cuanto a hemisférico derecho, pues entonces ya podemos decir que este paciente tiene epilepsia. O 3, un diagnóstico de un síndrome epiléptico, es decir, un paciente que si bien solo ha presentado un tipo de crisis en un periodo menos de 24 horas, pero que son características
en cuanto a la clínica y características en cuanto al patrón electroencefalográfico, también podemos hacer diagnóstico de epilepsia. Ejemplo, las epilepsias de ausencia que acabamos de platicar, un paciente que llega lleva en menos de 24 horas 10 eventos en donde pierde el estado de alerta de manera momentánea, en unos 15 segundos, se recupera ad integrum y le hacemos un electro y tiene un patrón electrocardiográfico electroencefalográfico de punta onda lenta de 3 Hz. Entonces, ese paciente también ya tiene epilepsia. Muy bien. Y entonces, después de que llega el paciente y nosotros dijimos, ¿tiene crisis o tiene epilepsia? Si efectivamente no tiene epilepsia, entonces las crisis exactamente, pues, ¿cómo las definimos, no? O sea, ¿qué tipo de crisis es? Pues si es un paciente que nada más ha tenido una crisis en su vida, se puede dejar como una primera crisis. Y este paciente va a tener un protocolo de estudio muy específico para esa situación, ¿no? Que en general no incluye ni siquiera electroencefalograma, no incluye ningún otro laboratorio. En general, como ya dijimos, una segunda crisis es poco probable que se vuelva a presentar si no tiene algún otro factor de riesgo. O este paciente presentó una crisis convulsiva, en su mayoría de las veces, en presencia de fiebre, que es mayor de 38 grados centígrados, y que cada vez que convulsiona tiene fiebre o tiene un proceso infeccioso. O crisis debidas a infecciones en el sistema nervioso central, que ya sabemos que las infecciones que se pueden presentar tanto en cerebro, meninges, en médula espinal, pueden disminuir el umbral para presentar una crisis. O un paciente, por ejemplo, lactante, que la mamá no tuvo buen apego con él para darle seno materno y se le deshidrató, o que aparte tuvo vómito y diarrea, y entonces tuvo alteración hidroelectrolítica y presentó una crisis secundaria a esa alteración. Entonces, como pueden ver, todas estas son crisis provocadas. Entonces, ya por ser crisis provocadas, salen de la primera parte de la definición de epilepsia y por lo tanto no pueden ser epilepsia y se quedan crisis secundarias a proceso febril, a infecciones o deshidratación o cual sea el caso. Bueno, entonces ya dijimos que el diagnóstico de la epilepsia es un diagnóstico clínico, a menos de que estemos sospechando un síndrome epiléptico, algo así, pues obviamente vamos a tomar algunos estudios extra, ¿no? Pero en general, mucha gente se sorprende al saber que, pues, no se viene con su hijo con una crisis y a veces podemos decidir incluso no iniciarle fármaco antiepiléptico sin tener un electroencefalograma y muchos papás le van a preguntar, o sea, ¿no le van a mandar a hacer un electro? Pues no, porque ya nada más con eso, sin ver ningún otro estudio, clínicamente podemos decir que el paciente tiene epilepsia. Y bueno, ya les había comentado que hay muchos estudios que muestran que más o menos del 8 al 10% de la población tiene el riesgo para presentar una crisis convulsiva y alrededor del 2 al 3% de probabilidad de presentar epilepsia. ¿Okay? Ya dijimos que podemos darle primero el nombre de epilepsia o crisis convulsiva y una vez que ya determinamos que es una crisis convulsiva, es decir, una crisis motora, con una causa aparente, hay que ver pues cuál es la causa de esa crisis. Entonces, hay múltiples causas a nivel neurológico que pueden dar crisis epilépticas, desde eventos vasculares cerebrales, hemorrágicos isquémicos, tanto en su presentación aguda o presentación crónica. Traumatismo craneoencefálico es otra de las causas muy frecuentes en pediatría. Que para que la crisis se relacione con el traumatismo craneoencefálico, tiene que presentarse dentro de las primeras 24 horas a 7 días después del traumatismo. Neuroinfección, la mayoría de las infecciones del sistema nervioso central tienen una localización parenquimatosa. Entonces, esta localización pues, hace que el paciente sea más propenso a tener crisis convulsivas. Alteraciones metabólicas, como ya les dije, los niños sobre todo son muy propensos a tener crisis por alteraciones metabólicas. Más difícil en adultos, pero por ejemplo, incluso en niños que llegan con un estado epiléptico, hay que descartar que no se trate de algo metabólico. De hecho, en la parte de estudios para hacer en un paciente que llega con
con una crisis en evolución o un estado epiléptico, se encuentra el realizar electrolitos séricos y química sanguínea para ver cómo está la glucosa o si no tiene hiponatremia o algo más. El efecto de alcohol o drogas, obviamente esto lo vamos a ver mucho más en pacientes adolescentes, mucho menos, o esperemos nunca verlo en escolares. O al revés, ¿no? O sea, no nada más por el efecto de alcohol o drogas, sino por el síndrome de supresión a estas. Pero también es importante hacer diagnósticos diferenciales de las crisis convulsivas, porque pues no todo es crisis y no todo es epilepsia. Entonces, específicamente en pediatría, la primera causa de presentación de diagnóstico diferencial en una crisis convulsiva es el síncope, que aquí el síncope pues tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial con una crisis atónica, que ya quedamos que es causa una pérdida del tono, ya puede ser generalizada o de alguna parte en específico. Espasmo del sollozo, es muy común que el niño se pegó o los papás no le quisieron prestar el celular y entonces el niño se enojó y se enoja tanto que puede hacer un espasmo del sollozo cianótico y entonces se pone azul y deja de respirar por algunos segundos y entonces esa misma falta de flujo de oxígeno al cerebro e incluso de sangre al cerebro puede hacer que el paciente pierda el tono y pierda el estado de alerta e incluso presente movimientos anormales sin en realidad ser ni crisis convulsivas o crisis epilépticas, con una recuperación ad integrum impresionante. Intoxicación por fármacos, por ejemplo, me han tocado varios casos de intoxicación por metoclopramida en donde se le indica a la mamá que le den, no sé, 1 mililitro y le da 10 mililitros, ¿no? Entonces, los síntomas extrapiramidales que se presentan con la intoxicación con metoclopramida pueden dar apariencia como que fuera una crisis convulsiva no provocada. Y hasta que hacemos el interrogatorio dirigido a los papás, pues nos damos cuenta de que tomó un medicamento de más. El síndrome de Sandifer, perdón, pero el error es Sandifer, que se puede presentar con arqueo del paciente del tronco hacia atrás y puede estar ocasionado o puede ser un síntoma de enfermedad por reflujo gastroesofágico. La hipereplexia, que es una enfermedad, si bien neurológica, genéticamente determinada, no es epilepsia y se caracteriza por tener eventos en donde el paciente tiene sobresaltos, es decir, por ejemplo, cierran la puerta muy fuerte y entonces el paciente hace un salto como si fuera casi un reflejo del moro. ¿Okay? Migraña, hay algunos tipos de migraña, por ejemplo, migraña hemipléjica o migrañas con síntomas visuales o síntomas auditivos, y eso lo vamos a ver en la clase del día lunes, que pues en un inicio, si el niño es pues preescolar o es más pequeño, pues en realidad no nos puede decir o identificar bien que después de estos síntomas siguió el dolor de cabeza o ya tenía un dolor de cabeza en evolución cuando presentó estos síntomas y entonces nos puede dar la apariencia de que fuera una crisis. Aquí no sería una crisis convulsiva, una crisis no convulsiva o no motora. Y movimientos anormales que pueden ir desde distonía, tics, estereotipias. Cualquier movimiento anormal se puede confundir con una crisis convulsiva o motora. Y bueno, por último de esta parte, una vez que hicimos el diagnóstico de crisis convulsiva o incluso de epilepsia, pues lo más importante es iniciar un tratamiento, ¿no? ¿Qué tratamiento se puede utilizar? Bueno, en general, la verdad es que ya en pediatría, aunque muchos de los fármacos no están aceptados para todas las edades, pues ya utilizamos de todo. Porque desafortunadamente la mayoría de los estudios están hechos para adultos y aunque no tenemos dosis bien determinadas para los niños, a veces podemos utilizar, no sé, 4 o 5 fármacos y las crisis no se controlan o la epilepsia no se controla. Entonces, en general, esta tabla es para que vean todos los tipos de medicamentos que se pueden llegar a utilizar, unos de primera generación, como puede ser, por ejemplo, el fenobarbital o las fenitoínas, que fueron de los primeros que salieron, hasta otros de última generación, como la lamotrigina, la lacosamida. Recordando que
En pediatría, a diferencia de en los adultos, la indicación de un fármaco antiepiléptico tiene que estar bien sustentado, ya que todos los fármacos en general pueden por sí mismos afectar el neurodesarrollo o la neurocognición del niño a largo plazo. Además de que como todos los fármacos pueden tener efectos adversos, que si bien pueden ser efectos tan leves como por ejemplo el valproato que incremente el tamaño de las encías, pueden llegar a ser tan severos como dar un síndrome de Steven Johnson o una hepatitis por medicamento o algo más, ¿no? O sea, que pueden comprometer incluso la vida del paciente. Entonces, por eso, en ese sentido, es importante que todo inicio de tratamiento esté fundamentado en el hecho de que nosotros hicimos correctamente el diagnóstico de crisis convulsiva o de epilepsia en el paciente pediátrico. Ok, bueno, esta es la primera parte de crisis. ¿Hay alguna duda con este tema? Doctora, entonces, en cuanto al tratamiento, ¿se calcule igual que las dosis en adultos? Pero... No, o sea, sí hay medicamentos que tienen sus dosis bien definidas en niños. Pero el comentario va más dirigido a, por ejemplo, el levetiracetam, que lo tenemos aquí. La dosis, aquí viene de 1.000 a 300 miligramos al día, ¿no? Pero en realidad se tiene que calcular también por peso. La dosis por peso va de 20 a 60 miligramos por kilo de peso al día, dividido en general en 2 dosis. Pero, por ejemplo, el levetiracetam, si tú lees la cajita de indicaciones o la población en la que se puede utilizar, el levetiracetam no está aprobado para su uso en pacientes menores de 2 años. Y tú puedes ver a un chorro de niños que han salido de la terapia intensiva, de USIN, y que han estado tomando, no sé, que tienen año y medio y que desde el nacimiento han estado tomando levetiracetam. Entonces, si cada fármaco, si tú lo buscas así, la dosis de la motrigina, dosis pediátrica, te va a decir de 1 a 2 miligramos por kilo de peso al día. Pero igual la motrigina se supone que no está aprobada en niños menores de 12 años. Entonces, en este sentido, muchos de los fármacos no tienen autorización, por lo menos por la FDA, ni tampoco aquí en México, por la COFEPRIS para uso en niños menores de ciertas edades, pero aún así los utilizamos porque, pues, vemos que así que sustraemos toda la información que vemos de los estudios en adultos y de ahí nos basamos para decir, bueno, pues tiene estas crisis de ciertas características, ¿no? Y pues intentan estos tipos de medicamentos. Pero en realidad, pues, digamos que los fármacos de base para la pediatría, la neurología pediátrica sería valproato de magnesio, que en sí todos los fármacos sirven para crisis generalizadas o focales, ¿ok? Pero, por ejemplo, el valproato de magnesio sirve muy bien para las crisis generalizadas, que son motoras y que tienen algún patrón de punta onda lenta. La oscarbazepina también sirve para crisis generalizadas y focales, pero sirve mucho más para las crisis focales, que también tienen patrón de punta onda lenta, y cada uno tiene su función. Si ves, los mecanismos de acción son muy diversos. Pueden ser que actúen a nivel de los canales de calcio, canales de potasio, canales de sodio, a los canales GABAérgicos. Y también esto a veces limita el uso en pacientes pediátricos, porque, por ejemplo, en los primeros 30 días de vida, los pacientes neonatos tienen, igual que en los pacientes adultos como en nosotros, receptores GABA, que los receptores GABA suelen hacer una disminución de la actividad eléctrica. Pero por alguna razón en la naturaleza, en los primeros 30 días de vida, hace que los niños tengan un efecto contrario en estos receptores. Entonces, cuando los estimulamos, en vez de deprimir la actividad eléctrica, hace que incremente. Y entonces ese tipo de fármacos que actúan en GABA, por ejemplo, la gabapentina o el topiramat o la tiagabina, no la podemos utilizar en niños, neonatos, ¿ok? Entonces, sí hay que individualizar la terapia de cada niño
respecto al tipo de crisis, respecto al tipo de patrón electroencefalográfico, lo que queremos lograr en la epilepsia o lograr en el control de las crisis, y pensando también en la edad del paciente. Como todo en pediatría, siempre pensando en la edad del paciente. Gracias, doctora. Nada. Doctora, ¿Mande? cuando alguien presenta una convulsión secundaria a una vacuna, ¿debe de tener algún seguimiento especial o solo como vigilancia? Todas las crisis que son provocadas, esto hablando a nivel de pediatría, suelen no volverse a presentar una vez que se quita el factor que está causando la crisis. Prácticamente lo podemos poner con alteración, o sea, dependiendo de cuál fue la causa de la crisis, ¿no? Por ejemplo, le pusieron una vacuna y le subió la temperatura a 40 grados, bueno, pues lo más seguro es que fue una crisis febril, ¿no? O no le subió nada la temperatura, pero secundario a la vacunación, tuvo una enfermedad autoinmune que causó una enfermedad desminimizante en cerebro y entonces esa fue la causa de las crisis, ¿no? Pero en general, digamos que si tú le diste la vacuna y convulsionó por alguna de estas causas que causó la vacuna, no lo vuelves a vacunar y no tendría por qué tener ninguna otra crisis en general, ¿ok? Pero sí, volvemos a lo mismo, tú tienes que determinar que efectivamente fue una crisis provocada. O sea, tú ya encontraste, pudiste determinar con los estudios auxiliares que hiciste que efectivamente la causa de la crisis fue la vacuna, ¿ok? Gracias. Muy bien. Doctora, yo tengo otra duda. Sí. ¿Qué se tiene que hacer si un paciente pediátrico se empieza a convulsionar? O sea, ¿qué medidas podemos adoptar nosotros? Por ejemplo, yo he visto muchas veces que les llegan a introducir o un lápiz de madera o algo para que, bueno, no muerdan su lengua. Entonces, no sé si eso es lo correcto o qué se tendría que hacer en caso de que, pues, veamos que un pequeño se esté convulsionando. Ajá. Bueno, la actitud a tomar en todo paciente con crisis convulsivas, o sea, ahorita lo vamos a poner así como crisis motoras, porque ya podemos hacer la diferenciación, ya sabemos cómo, es que cuando el paciente empieza a convulsionar, obviamente la mayor parte de las veces va a caer al piso, o si está sentado se va a caer de lado, ¿no? Entonces, como todo en la atención primaria o de urgencia de cualquier paciente, pues es el ABC, ¿no? Entonces, primero proteger la vía aérea, ¿no? Entonces, lo tenemos que poner acostado, boca arriba, pues para que la vía aérea se libere, ¿no? Y quitar todo lo que esté en la cara. Posteriormente hay que ponerlo de lado, porque muchos de los pacientes con crisis convulsivas o motoras, por ejemplo, en las crisis tónicas, pueden tener una contracción tan fuerte de los músculos abdominales que puede causar un vómito, ¿ok? Y ese vómito, si el paciente está boca arriba, se puede broncoaspirar. Entonces, punto número 2, después de que ya lo pusiste en el piso, lo tienes que voltear de lado. Una vez que ya lo pusiste de lado, puedes poner algo debajo de su cabeza, si es que se está moviendo con la cabeza para que no se golpee, y quitar todo alrededor. Ese es punto número 3. Y punto número 4, tomar el tiempo. Entonces, en ninguna parte se pone que se tiene que introducir algo en la boca. ¿Por qué? Porque si bien puede ser un paciente de, no sé, 1 año que nada más tenga 4 piezas dentarias y, pues, o sea, es más fácil que tú le vueles el diente de leche que él te lastime a ti el dedo. También puede ser un paciente ya preescolar o escolar que ya tiene todos sus dientes, o un adolescente que ya es como un adulto, y si tú introduces el dedo te puede lesionar a ti. Otra situación es de que introducir, por ejemplo, una cuchara o un palito de madera puede hacer que lo rompa con la fuerza que tiene de la contracción de los músculos y ese pedacito se vaya a vía aérea o que se lastime más la boca. Entonces, en la mayoría de los pacientes que tienen crisis tónico-clónicas, no se van a lastimar nada, o sea, nada, ni siquiera se van a morder la lengua ni nada. Hay otros pacientes, que la verdad son pocos, los que sí se llegan a lastimar, pero son mordidas que obviamente sabemos que la lengua está muy vascularizada y puede sangrar y ser muy aparatoso sin en realidad ser algo grave, ¿ok? Y si lo tenemos de lado, esa sangre nunca se va a ir a vía aérea. Entonces, siempre es muy importante acostarlo, ponerlo de lado y decirle al familiar que tome el tiempo. Porque si la crisis dura más de 5 minutos, esa es una indicación para llevarlo a urgencias, porque tiene una alta probabilidad de que esa crisis que dura más de 5 minutos se vuelva un estado epiléptico, que es, por definición, una crisis que dura más de 30 minutos. ¿Okay?
Entonces, si dura menos de 5 minutos, pues dejar que pase la crisis, ya una vez que se recuperó ad integrum el paciente, ahora sí llevarlo a consulta, pero ni siquiera es llevarlo a urgencia, porque cuando le llevas a urgencia te van a decir, ya pasó la crisis, ya, pues no hay nada más que hacer, ¿no? Gracias, doctora. De nada. Bueno, vamos a pasar a la segunda plática porque también está algo extensa. De todos modos, al final les voy a dejar mis datos, cualquier duda que tengan o algo así que sepan que va a venir en el departamental, que casi siempre les preguntan y no lo pusimos aquí en la presentación, me avisan. Ok, y entonces el segundo tema que vamos a dar es el de infecciones del sistema nervioso central. Entonces, aquí me voy a centrar más que nada a la infección de meningoencefalitis y a la de neurocisticercosis, ¿ok? Porque hay una gran variedad de infecciones del sistema nervioso central por muchas causas y de diversas de presentaciones. Entonces, igual de la meningoencefalitis vamos a hablar de su definición, de los agentes etiológicos, cómo se presenta la meningoencefalitis, cómo la podemos sospechar, qué estudios están indicados a hacer, qué tratamiento está indicado aplicar y qué secuelas puede dejar. Entonces, como su nombre lo dice, pues la meningoencefalitis es una inflamación de las meninges y el encéfalo. Sé que puede haber encefalitis o puede haber meningitis, pero en general la mayoría de las meningitis suelen ser meningoencefalitis por esta íntima relación que tienen las meninges, que sabemos que pueden ser la dura madre, la aracnoides o la pía madre, con el cerebro. Entonces, la mayoría de las veces una meningitis conlleva una meningoencefalitis. Que puede ser de etiología diversa, o sea, puede ser bacteriana, viral, tuberculosa, por virus JC, o sea, puede ser por 10,000 cosas, ¿no? Por 10,000 agentes etiológicos. Y que puede ser de inicio agudo, por ejemplo, si esto se presenta más cuando es de origen bacteriano o viral, pero también puede ser de origen de evolución insidiosa o de inicio insidioso, como vamos a ver, por ejemplo, la meningoencefalitis tuberculosa. Entonces, como toda pediatría, pues tenemos que hablar de edades, ¿no? No podemos decir toda la meningoencefalitis en todos los niños menores de 18 años es lo mismo. Entonces, empezando por el grupo que pues siempre se separa de los demás pediátricos, que es en los recién nacidos, que es hasta los 28 días de vida o los primeros 3 meses de vida. Estos pacientes tienen como agentes etiológicos más frecuentes a las enterobacterias, que dependiendo de la literatura que lean y del hospital en donde hayan hecho el estudio, puede ser E. coli, Klebsiella o Enterobacter. Ejemplo, si ustedes leen una literatura del Hospital de Centro Médico Siglo XXI de Pediatría, les van a decir que es E. coli. Si ustedes lo leen de perinatología, les van a decir que es Klebsiella. Entonces, depende de quién se los pregunte o de qué escuela sean, ¿no? Segunda causa son los estafilococos coagulasa negativa y la tercera causa, el estafilococo aureus. Después de estos 3 meses, los pacientes, perdón, del primero a los 3 meses, el paciente tiene un periodo que se llama periodo gris, en el que ni tampoco tiene tanta prevalencia o incidencia de estos agentes etiológicos, pero tampoco tiene el de los niños más grandes. Sin embargo, podríamos decir que estos niños de 1 a 3 meses suelen tener como agentes etiológicos a todos estos primeros, más aparte el Streptococcus pneumoniae. Perdón por aquí por el deletreo de neumonía. Deje puntero. Ok. Y después de los 3 meses, los pacientes ahora sí ya se separan del resto del grupo, salen de este periodo gris y el agente etiológico más frecuente suele ser el Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. A pesar de que probablemente nunca hayamos visto un paciente con Neisseria o no sea tan frecuente, pues en la última revisión que hicieron en el CUMATE, en el manual de CUMATE, que es pues, la Biblia de la infectología pediátrica, refieren que Neisseria sí también es frecuente en nuestro medio, aunque sabemos que es muchísimo más frecuente en Estados Unidos o en Norteamérica. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a sospechar que un niño tiene meningoencefalitis?
Bueno, primero tenemos que reconocer que hay dos formas de meningoencefalitis. Como ya dijimos, la aguda o fulminante, que en general está causada por virus o bacterias, y la forma insidiosa, que puede estar causada por, en general, la causa más frecuente es tuberculosa. Pero ya sea una u otra, la mayor parte de las veces se va a presentar con 4 tipos de síndromes. El síndrome infeccioso, el síndrome de hipertensión endocraniana, el síndrome de irritación meningia y el síndrome de daño cerebral. Cada una con sus características. Por ejemplo, el síndrome infeccioso se va a caracterizar precisamente por fiebre elevada, fiebre que está determinada por más de 38 grados centígrados, y que se puede acompañar en la mayoría de las veces por ataque al estado general. El síndrome de hipertensión endocraniana, que se caracteriza, o sea, esta inflamación que pasa a nivel cerebral hace que incremente la presión adentro del contenedor que es la bóveda craneana, y entonces puede causar cefalea o un dolor de cabeza muy intenso, náusea, vómito y alteración del estado de alerta. El síndrome de irritación meningia, que va a estar dado precisamente por una forma en la que el cuerpo trata de que los nervios que están más expuestos en la parte posterior de la columna vertebral se encuentren protegidos por una contracción de los músculos en esa área. Y entonces esto nos va a dar, cuando nosotros lo revisemos al paciente, con signos meningios como el signo de rigidez de nuca, que cuando está el paciente acostado y hacemos su cabeza hacia arriba, probablemente sintamos que no se mueve esta articulación como normalmente sentimos que se puede mover nuestra cabeza, sino un poquito más duro. El signo de Kerning, que se evalúa haciendo que el paciente se lleva primero la pierna a 90 grados entre el muslo y la pierna, y luego se extiende esta piernita, y entonces lo que vamos a ver es una flexión de la rodilla contralateral o dolor en la parte baja de la espalda, o dolor incluso en la nuca. O el signo de Brusinski, que el paciente estando acostado, levantamos la cabeza y entonces dobla los pies. ¿Okay? Entonces ya quedamos que estos signos se presentan como una reacción secundaria a la hipertonía o a la contracción de los músculos a nivel cervical, que son parte de lo que hace el cuerpo para tratar de proteger esta irritación que está presentándose a nivel de los nervios que bajan desde una situación craneal hacia la columna vertebral. Y el síndrome de daño cerebral, que en general se va a presentar como también alteración del estado de alerta. O sea, ya aquí ya no necesariamente que sea por la hipertensión, ¿no? Sino que la misma inflamación del parénquima cerebral va a causar una alteración del estado de alerta, o incluso crisis convulsivas hasta en un 30% de los pacientes. Y volvemos a la primera parte, que aquí hay que considerar cosas muy específicas para la edad pediátrica. Esto que les platiqué, pues es en lo que se basa de las observaciones de meningoencefalitis en niños en general, de escolares para adelante, ¿ok? Pero ¿qué pasa en los neonatos? Pues en un neonato, o sea, en un paciente sé que tiene 20 días de vida, ¿no? Y que tiene una meningoencefalitis, va a llegar con datos muy inespecíficos. O sea, prácticamente todo eso que les dije no lo van a encontrar. Va a llegar el niño con fiebre, llorando, y no queriendo comer, ¿no? Y puede ser una meningoencefalitis, como puede ser una diarrea, como puede ser cualquier otra cosa. Entonces, por eso es importante revisarlos, ¿no? Pero algo que nos va a dar una identificación un poquito más clara de lo que podría estar pasando, o la localización en donde está pasando, es que recuerden que los niños todavía tienen sus fontanelas abiertas, ¿ok? La fontanela, que es el espacio que se crea por la unión de las diferentes partes de los huesos craneales. Entonces, por ejemplo, la fontanela anterior se forma de la unión de los huesos craneales frontales y de los parietales.
Y esta fontanela, normalmente, cuando ustedes la tocan en un niño que lo tienen aproximadamente a unos 25 grados sobre su brazo y que no está llorando, se debe de sentir como que está al ras, ¿no? O sea, sienten ahí el cráneo y ustedes le pasan el dedo y el líquido que se siente por dentro está prácticamente al ras del cráneo. Y la fontanela bombada a veces se puede incluso ver a simple vista, se puede ver abombado o por arriba de la línea del cráneo, o ustedes la pueden sentir que cuando el paciente incluso nada más se mueve, se puede abombar, ¿ok? Y ese es un signo muy identificador de que algo está pasando a nivel de encéfalo en un neonato. En un paciente mayor de 3 meses, aquí ya podemos empezar a ver algunos signos pues, más específicos, ¿no? Sí, efectivamente va a tener fiebre elevada, dependiendo de qué edad tenga, por ejemplo, si es preescolar, pues probablemente sí nos pueda decir que tiene dolor de cabeza, que le duele la cabecita o que le duele ahí, que nos enseña con el dedo, ¿no? Pero en general, en un paciente lactante menos de 2 años, pues nada más va a estar muy irritable. No sabemos por qué, o sea, no deja de llorar. Y aquí incluso el vómito puede ir precedido por náuseas. La característica del vómito cuando es por hipertensión endocraniana o intracraneal suele ser un vómito en proyectil, es decir, el paciente está sentado así como si de repente sale el vómito proyectado, ¿no? Pero en pacientes lactantes este vómito puede ser precedido por náuseas y sin ningún problema puede ser parte de la meningoencefalitis. Y de igual manera, dependiendo qué edad tenga, recordemos que las fontanelas se pueden cerrar hasta los 18 meses de vida, pueden presentar una fontanela bombada. De pacientes escolares en adelante, se puede ya presentar un cuadro pues ya más como el del adulto, con una cefalea que sea holocraniana, se me duele toda mi cabeza, un dolor muy intenso. El vómito ya es más en proyectil, y aquí sí ya vamos a poder encontrar estos signos que vimos previamente de la rigidez de nuca, del signo de Kerner y signo de Bruslinski, ¿okay? Ya de escolares en adelante. Bueno, entonces ya hicimos la identificación clínica, porque acuérdense que todo es primero clínico y luego de ahí vemos qué estudios vamos a pedir de meningoencefalitis. Y entonces, ¿cuál es el primer estudio que debo de pedir en todo niño con meningoencefalitis? Pues es una punción lumbar, ¿ok? Claro que para esto tuvimos que haber descartado que el paciente efectivamente no esté cursando con una hipertensión endocraniana. Para eso, ahorita vamos a ver, también vamos a solicitar algún estudio de imagen, ya que si ustedes hacen una punción lumbar y tienen el paciente la presión del líquido cefalorraquídeo incrementada, cuando nosotros sacamos el líquido cefalorraquídeo, puede hacer que bajen las amígdalas cerebrales y entonces el paciente herniarse y morirse, ¿ok? Entonces, siempre, hasta para hacer una punción lumbar, hay que saber cuándo y cómo hacerla, ¿ok? Pero bueno, en general, en todo paciente con meningoencefalitis debe de tener una punción lumbar. Y esta punción lumbar nos va a dar, de acuerdo a, desde el aspecto hasta ya el estudio químico que se va a hacer en el laboratorio, una idea de cuál es la etiología de este proceso infeccioso a nivel del sistema nervioso central. Entonces vamos a empezar con la bacteriana. Las meningoencefalitis de origen bacteriano, cuando ustedes sacan el líquido cefalorraquídeo, lo primero que van a ver es que es un líquido turbio, o sea, como que no se ve agua de roca, que es la característica que debe de tener un líquido cefalorraquídeo normal, o incluso si ya está muy avanzado o es una meningoencefalitis gacha, pues sí, un líquido purulento, ¿ok? Recuerden que, así para que se les haga más fácil, recuerden que las células, pues como tienen un metabolismo, o incluso las bacterias tienen un metabolismo alto, pues se comen la glucosa, ¿ok? Entonces aquí este líquido purulento y turbio está lleno de células y está lleno de bacterias, ¿ok? Y estas se comen la glucosa, entonces en general van a ver que la glucosa está baja, que es una glucosa menor a 20. Las proteínas se pueden encontrar entre 200 a 500 microgramos sobre decilitro. Las células van a estar muy elevadas, ¿ok? O sea, lo normal de un líquido cefalorraquídeo es que tenga células entre 0 y 5 por campo. Entonces, ahora imagínense tener más de 1000 células por campo. Entonces, obviamente esto hace que el aspecto se vea purulento turbio.
Y de estas células, cuando nosotros lo mandamos al laboratorio y el laboratorista lo pone al microscopio, la mayor parte de ellos, o el predominio, tiene que ser de polimorfonucleares. ¿Qué significa predominio? Que sí, o sea, nos lo reportan y dice que tiene 1200 células, 60 polimorfonucleares y 40% linfocitos. Entonces, ese predominio es de polimorfonucleares y nos indica más de origen bacteriano. ¿Okay? Y obviamente, ya para cuando tengan la tinción de Gram, pues ya van a poder ver qué tipo de cocos son o bacilos. Pero pues, por lo general, el cultivo de líquido cefalorraquídeo o cualquier cultivo que manden, de menos tarda 72 horas si es algún agente etiológico de crecimiento rápido, pero si no puede tardar hasta una semana, ¿no? Y ustedes no se van a esperar todo esto cuando ya tienen todos estos datos de que tienen una meningoencefalitis bacteriana. Luego tenemos a la etiología tuberculosa. Aquí, como ya dijimos, es un inicio o una evolución insidiosa, es decir, el paciente puede tener de repente fiebre, puede no ser muy alta, hay días que no tiene fiebre, de repente ha tenido dolores de cabeza, de repente ya cuando tiene más avanzado, la meningitis tuberculosa puede causar obstrucción del líquido cefalorraquídeo y entonces empezar a que la presión adentro del cerebro se vaya incrementando, pero no se incrementa de manera rápida. Entonces, pues de repente solo puede hacer que hay días que tenga vómito y hay días que no. ¿Okay? Y eso mismo se relaciona también con la forma en la que va evolucionando el líquido en cuanto a su composición. O sea, un líquido agua de roca, perfectamente, que es lo normal, perfectamente puede salir en una meningitis tuberculosa cuando hagan la punción lumbar, o ligeramente xantocrómico, es decir, con una coloración ligera amarilla. La glucosa en general se va a encontrar entre 15 y 30, o sea, está baja, igual que en la bacteriana, pero puede no estar tan baja, ¿no? O sea, 30 ya casi es normal, ¿no? Tomando en cuenta que una glucosa promedio de 40 es normal. Las proteínas, de igual manera, se pueden encontrar menores de 500, o sea, pueden no cursar con proteinorraquia. Las células, son muchas células, pero en general suelen ser menos de 1000. Yo les diría, si tienen un paciente que tiene 3000 células, muy difícil que sea tuberculosa, lo más seguro es que sea bacteriana. El predominio aquí ya es de linfocitos, ya no es de polimorfonucleares, y una tinción de Gram que va a salir negativa, porque ya sabemos que la tuberculosis son bacilos y que se tienen que hacer con una tinción especial. ¿Okay? A comparación de la etiología viral, en la cual, de igual manera, el líquido va a salir agua de roca, la glucosa en general va a estar normal, más de 40, o levemente baja, así, no sé, 38 o 35. Las proteínas van a estar menores de 200, o sea, en general, la viral suele causar hipoproteinorraquia. Las células van a estar menor de 500, o sea, sí van a estar incrementadas, pero nunca como la bacteriana, y también suele estar mucho más baja que la tuberculosa. El predominio va a ser de linfocitos y vamos a encontrar una tinción de Gram igual negativa, ¿verdad? Porque ya sabemos que solo la tinción de Gram solo va a aprender en el laboratorio o en el microscopio con los cocos. Y bueno, además de esto, ¿qué tenemos que solicitar? Pues son cosas que en realidad pueden esperar hasta cierto punto, porque pues el diagnóstico lo estamos haciendo clínicamente y estamos basando nuestros estudios en esa sospecha diagnóstica. Entonces, pues un examen de laboratorio, una biometría hemática, en general, cuando un paciente que tiene un proceso infeccioso, pues lo primero que uno dice es, bueno, pues la biometría para ver si tiene leucocitosis, ¿no? Pero hay veces que la biometría, o sea, la localización adentro del sistema nervioso central se puede compartir, bueno, o sea, puede estar como tan localizada que tú puedes tener una biometría hemática normal, ¿ok? La química sanguínea solo la pides para descartar que el paciente no esté cursando con un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética que puede pasar en los niños con meningoencefalitis y para ver cómo están los niveles de sodio.
Y de igual manera los electrolitos séricos, ¿no? Entonces, en general, estos exámenes básicos son complementarios a la punción lumbar. La radiografía simple de cráneo, eso literalmente lo van a hacer nada más si están ustedes haciendo su servicio social en el rancho, porque ya no deberían de hacer diagnóstico ni llevar su protocolo de sospecha diagnóstica con una radiografía simple de cráneo en cualquier niño, pero bueno, en general, si ustedes lo leen así en los libros viejitos de pediatría, te dicen que pueden haber algo que se llaman impresiones digitales, y estas impresiones digitales están dadas por el incremento de la presión intracraneana. Entonces, para esto, para que ya haya impresiones digitales, significa que ya la presión intracraneana está súper alta y que ya lleva por lo menos unos 2 o 3 días con esa presión, ¿ok? Entonces, pues a veces el hecho de que salga normal, pues no significa que no esté la hipertensión endocraniana. Y por otro lado, les comentaba de la tomografía. La tomografía está indicada cuando hay algún déficit neurológico focal. ¿Cuál puede ser un déficit neurológico focal? Por ejemplo, que tenga pérdida de la vista de un lado, que una mano no la pueda mover, que tenga movimientos anormales, que no pueda hablar adecuado. O sea, todo lo que sea sintomatología que podamos localizar a nivel o que haga funcionalmente el cerebro, lo podemos tomar como un déficit focal. Entonces, en esas situaciones está totalmente indicado hacer una tomografía. El paciente que está con una obnubilación prolongada, es decir, un paciente que ya no llegó con meningoencefalitis, le hiciste la punción lumbar, ya lo extubaste, ya no está con sedación y aún así sigue con alteración del estado de alerta, porque recordemos que la hipertensión endocraniana puede hacer que la vasculatura cerebral cambie y entonces eso nos haga alteraciones vasculares en parénquima, por ejemplo, hemorragias o isquemia, etcétera. En pacientes con estado epiléptico por la misma razón, o sea, un estado epiléptico significa que hay algo que está causando constantemente las descargas, ¿ok? Y entonces hay que pues tratar de ver si esto es algo estructural. O persistencia de crisis focales, es decir, paciente que empezó con movimientos de sus brazos de tipo mioclónico, ¿no? Que ya sabemos que son crisis convulsivas o crisis motoras focales. Y pues ya le empezamos tratamiento con antipilético y no mejora. En ese paciente también está indicado hacer la tomografía por las mismas causas que probablemente ya la hipertensión endocraniana haya causado alguna afectación vascular en parénquima. Y el tratamiento. El tratamiento va a estar dirigido otra vez, va a ser un tratamiento empírico de acuerdo a la edad del paciente. ¿Por qué empírico? Porque ya quedamos que no vamos a esperar a que nos salga ya como tal el cultivo, el cultivo para, por ejemplo, el bacilo de la tuberculosis, que puede tardar hasta 4 semanas, o tampoco vamos a esperar una semana que nos salga que tenía Streptococcus pneumoniae en el líquido cefalorraquídeo, para ese momento el paciente ya falleció, ¿ok? Entonces, por eso se tiene que iniciar, en cuanto se haga el diagnóstico, lo primero es antibiótico-terapia, ¿ok? Obviamente junto con las medidas de soporte básico, que es pasarlo a la terapia intensiva y que le pongan su buena hidratación y controlar la fiebre, etcétera, ¿ok? Entonces, dentro de la antibiótico-terapia, ya que vemos que en recién nacidos, los agentes etiológicos más frecuentes pues son las enterobacterias y para eso la buena combinación confiable de siempre, la ampicilina más aminoglucósido, que casi siempre en todos lados es amicacina, es una muy buena opción terapéutica para iniciar el tratamiento y ya después cuando salga el cultivo con el microorganismo específico pues ya podemos dirigir la terapia de acuerdo a la sensibilidad. En pacientes que tienen más de 3 meses, se puede utilizar una cefalosporina de tercera generación, porque ya quedamos que si bien del 1 a los 3 meses o ya después de los 3 meses todavía hay un periodo como que gris, ya como primer agente etiológico empieza a estar el Streptococcus pneumoniae. Y obviamente en escolares, que el Streptococcus pneumoniae es el agente etiológico mucho más frecuente, pues la cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona, puede ser el tratamiento de elección. Y ya en escolares y adolescentes, en caso de que, por ejemplo, empezamos el tratamiento, pero
no hay una buena evolución clínica y sale el cultivo que tiene un estreptococo que es resistente a penicilinas, entonces está indicado en ese paciente agregarle vancomicina, ¿ok? Como tal, no les pongo aquí lo de Neisseria porque si bien también se puede tratar con las cefalosporinas, en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos cepas de Neisseria que son resistentes a múltiples tratamientos, ¿no? Entonces, en general, quédense con la idea de que de cajón le pueden poner una cefalosporina de tercera generación y estar tranquilos de que dejaron un tratamiento empírico adecuado. Ahora, en muchos estudios, sobre todo antes de que existían todo el esquema de vacunación tan bonito que tenemos en México, antes había muchas meningitis o meningoencefalitis por estreptococo. Entonces, en esos niños, en estudios con grandes poblaciones que tuvieron meningoencefalitis, se observó que una de las secuelas más frecuentes que quedaban era la hipoacusia. No se sabe si era exactamente por el incremento de la hipertensión endocraniana, bueno, por el incremento de la presión craneana, o específicamente porque la bacteria tuviera un trofismo hacia el nervio auditivo, o qué era lo que pasaba, pero se empezó a ver que si nosotros dábamos esteroides para disminuir en realidad la cantidad de inflamación, la secuela de la hipoacusia se podía disminuir prácticamente hasta cero, ¿ok? Entonces, y esto sobre todo pasa, o más bien pasa casi siempre con las infecciones por estreptococo neumonía, pero también puede pasar con las de Neisseria. Entonces, en todo paciente que tiene meningoencefalitis y ustedes le inician, así ponen indicación, punto número 1, antibiótico, no sé, ceftriaxona, ¿no? O cefotaxima. Y punto número 2, le tienen que poner esteroide. ¿Qué esteroide? Está más recomendado que sea la dexametasona, pero también puede ser metilprednisolona, lo que ustedes quieran, ¿ok? Porque va a mejorar la acción de los mediadores de la respuesta inmune, ¿ok? Y en consecuencia va a disminuir la incidencia de hipoacusia posinfecciosa por estreptococo neumonía. Ya digamos que ustedes le iniciaron desde el primer día estos dos medicamentos y al tercer o cuarto día sale el cultivo que era por estafilococo porque se cayó, se cortó y entonces entró el estafilococo por contigüidad y creó la meningoencefalitis. Bueno, en ese momento ya le pueden retirar el esteroide, pero siempre de un inicio le tienen que poner esteroide a ese niño. Bueno, entonces esa fue la primera parte de meningoencefalitis. Ahora vamos a pasar con la de neurocisticercosis. De igual manera vamos a hablar de la definición, el agente etiológico, nada más hay uno, la sintomatología, estudios indicados, el tratamiento y las secuelas que pueda haber. Entonces, la neurocisticercosis es la enfermedad causada por la presencia de cisticercos de Taenia solium en diversos tejidos del organismo. Y si bien se puede, pues prácticamente quedar estos cisticercos en muchos tejidos del cuerpo, uno de los más comunes, si no es que el primero, es sistema nervioso central. Este cuadrito de la OMS, de la CDC, seguramente ustedes ya lo han visto muchas veces. En parasitología les encanta enseñar cómo es el ciclo de infección en los seres humanos. Entonces, nada más para resumir cómo es de que llega el cisticerco al cerebro. Bueno, pues ya sabemos que lo que primero tiene que pasar es que lo que estemos comiendo está contaminado con heces que tienen los huevos saproglótidos. Entonces, pues no sé, nos echamos nuestros taquitos de carnitas, ¿no? O el cerdo come también estos excrementos, ¿ok? Y una vez que el cerdo se come estos excrementos o este excremento que está contaminado, entonces los huevos evolucionan y entonces crean las oncoesferas que se rompen adentro del cerdito y penetran a nivel intestinal en la pancita y después de ahí se van a la circulación general y se van sobre todo a la región de la musculatura, ¿okay? Se van a los músculos, ¿no? Que es lo que nosotros comemos. Y entonces, ya una vez que llegó al músculo, se desarrolla el cisticerco y de aquí pues ya no lo comemos nosotros, ¿ok?
este músculo que nosotros comemos, si bien puede hacer que otra vez se vaya al tracto gastrointestinal y como tal tener nosotros tenia, o sea, una tenia, ustedes seguramente han visto videos en donde les sacan por endoscopía tenias que tenían en el intestino, también estos se pueden ir directamente al sistema nervioso central, o sea, cruzan la barrera hematoencefálica y llegan a nivel parenquimatoso. Entonces, esta es la gráfica de la CDC, pero para mexicanos, ¿no? Me dio mucha curiosidad este esquema, donde pues aquí podemos ver a la señora, bueno, nos vemos a nosotros, que después de la clase de neuropediatría nos vamos a comer unos taquitos, y el señor que nos da los tacos, pues no se da cuenta de que fue una carne que estaba ya contaminada, y pues esto que nosotros estamos comiendo se van directamente al cerebro, ¿ok? Y este ciclo se puede incluso seguir dando si además pues existe la contaminación de heces fecales, que aquí vemos al señor que está leyendo su periódico, que está haciendo al lado de un árbol, y que además esto se lo va a comer el cerdo, y que del cerdo se va a ir al sistema intestinal, y luego a la circulación, y luego a los músculos, y otra vez se va a ir al señor de los taquitos, que nos van a dar nuestros tacos en la tarde. ¿Ok? Perdón que te interrumpa, pero todos Claro. pusimos cara de con los tacos no te metas. Era lo que estaba Pobrecitos de pensando. sus... Pero Ya, es perdón. para que tengan idea de lo que se están comiendo. Sí, caray, eso es lo malo, pero entre más sucios van a estar más buenos, ¿no? Claro, eso es verdad. Perdón, no podía evitarlo. Sigue. No se preocupen. Entonces, ¿cuál es la sintomatología de la neurocisticercosis? Pues depende mucho de, primero, la localización, ¿ok? Si bien la localización puede ser parenquimatosa, en líquido cefalorraquídeo, mixta, ocular, puede ser en todas estas, en una sección nada más, y de acuerdo a eso, pues hay que nosotros sospechar que el paciente pudiera tener neurocisticercosis, pero aquí como que quiero que se queden que lo más importante en este sentido va a ser la historia clínica, porque van a ver que muchos de estos síntomas que presentan los pacientes son síntomas que se pueden presentar por muchas otras patologías en neurología infantil. Entonces, si ustedes hacen una historia clínica adecuada, en donde le preguntan a los pacientes los hábitos alimenticios, si se lavan las manos, si comen carne de cerdo que siempre esté cocida en un lugar que conozcan, etcétera, etcétera, pues bueno, ya de ahí se pueden imaginar más o menos por dónde va la cosa, ¿ok? Pero bueno, digamos que por su localización, ya que les llegó a la consulta y ya lo van a revisar, van a ver que en la localización parenquimatosa, en que en general se va a encontrar en niños y adultos jóvenes, porque para que llegue a esta localización o para que ya tenga un desarrollo de que como tal el cisticerco cruce la barrera hematoencefálica y llegue al sistema nervioso central, se ha visto que es un periodo aproximadamente de 10 años. Entonces, es muy raro que lo lleguen a ver en niños menores de 10 años, pero sí ha pasado, ¿no? Acuérdense que pues a veces los niños no leen los libros. Y entonces, pueden cruzar desde asintomáticos, es decir, llegó al paciente por cualquier otra cosa y ustedes le hicieron una resonancia magnética y, oh sorpresa, ya está así. O pueden tener, si están sintomáticos, dolores de cabeza, crisis convulsivas o trastornos motores. ¿Okay? Obviamente, cualquiera de estas va a estar determinada por la localización ya muy específica dentro del área cortical, ¿ok? Porque, por ejemplo, si está en el área frontal, en el área motora primaria, pues probablemente sí pueda causar crisis convulsivas o trastornos motores, ¿no? Si está más hacia abajo, más hacia la cavidad, no hacia la convexidad, entonces, pues sí va a causar más dolores de cabeza por una alteración del flujo de líquido cefalorraquídeo. Y está directamente los neurocisticercos circulando por el líquido cefalorraquídeo. En algún momento, si son muchos, pueden llegar a obstruir los sitios de entrada y salida o los sitios de absorción del líquido cefalorraquídeo y entonces causar hidrocefalia. Y estas localizaciones casi siempre son cerca de la base del cráneo. ¿Okay?
Cuando es de tipo mixta, es decir, que están en líquido cefalorraquídeo circulando y además parenquimatosos, pues entonces ahí es cuando se presentan los cuadros más graves. El paciente se puede presentar con hipertensión endocraniana e incluso con daño neurológico, o sea, con ambas. Pero también muy importante mencionar la localización ocular. Hay veces que la resonancia magnética sale o la tomografía sale muy bien, pero cuando llegamos a nivel de ojos, que más o menos se tiene que ver aquí, ya más arriba del corte axial, se puede ver adentro, cerca de la retina, a los cisticercos, ¿no? Y esto puede causar en el paciente de manera clínica disminución de la agudeza visual o amaurosis. Entonces, ¿qué estudio necesitamos solicitar en un paciente que sospechamos neurocisticercosis? Bueno, me ha tocado ver muchos médicos que le dicen a los papás, ¿no? Es que clínicamente tiene neurocisticercosis, le vamos a mandar a hacer una resonancia magnética. Y los papás les dicen, es que no tenemos para hacer una resonancia magnética porque cuesta 11,000 pesos, ¿no? Y les dicen, ¿no? No, es que si no es con resonancia magnética, no se pueden ver los cisticercos y no vamos a poder hacer el diagnóstico. Bueno, pues esto no es del todo cierto, ¿ok? Depende mucho del tiempo de evolución que tenga el paciente, pero en general, con una tomografía con contraste, nosotros podemos ver a los cisticercos. ¿Cómo se ven estos cisticercos en la tomografía por contraste? Se ven como lesiones anulares que tienen un reforzamiento que es un reforzamiento homogéneo de la lesión, ¿ok? Es muy difícil que en la tomografía vayan a ver así al cisticerco y al escólex, que es la colita o el cuerpo, aquí adentro de la lesión, ¿ok? O sea, en la tomografía no lo van a ver, pero solo hay 5 tipos de lesiones en neurología que te pueden dar un reforzamiento homogéneo de una lesión anular, ¿ok? Y dentro de ellas, junto con las tumoraciones, los abscesos, etcétera, están los neurocisticercos. Entonces, también es un buen examen de inicio. Claro que también, pues si el paciente tiene dinero y ustedes tienen la posibilidad también de enviarlo en donde se encuentren, pues se le pasa una resonancia magnética, ¿no? Y aquí en la resonancia magnética, bueno, pues de esto ya vamos a poder ver ya cosas un poquito más finas, ¿no? O sea, aquí sí van a poderle ver casi la cara al cisticerco, si le mandan a hacer una resonancia magnética con un resonador de 3 teslas, ¿no? Pero al final de cuentas, no importa tanto eso, porque pues en un paciente que ya nos llega así, que tiene una presentación parenquimatosa y muy seguramente también tenga alguna presentación aquí ya en líquido cefalorraquídeo, pues va a tener mucha sintomatología. Entonces, 2 o 3 que apenas si se vean o estén así, de todos modos la sintomatología es lo que vamos a tratar, ¿ok? El laboratorio, ¿qué pruebas podemos pedir para poder hacer la confirmación de la neurocisticerco? Bueno, si nosotros tomamos un líquido cefalorraquídeo, otra vez con previa tomografía para ver que no tenga datos de hipertensión endocraniana y no se nos vaya a herniar y luego fallecer el paciente, nosotros podemos ver que el líquido va a estar pilocitóxico, es decir, va a tener un incremento de células, que ya quedamos que la celularidad normal en líquido cefalorraquídeo es de 0 a 5, ¿ok? Pero también podemos ver hiperproteinorraquia. Sin embargo, si ustedes le toman esto y digamos que no tienen el estudio de imagen o nada más ven esto, pues igual hasta pueden pensar que es un absceso cerebral, ¿no? Entonces, hay algunas pruebas específicas para neurocisticercosis que se pueden hacer, que la verdad es que si ustedes leen cualquier libro, les dicen que estas pruebas que se hacen por inmunoanálisis con ELISA o Western blot, en realidad pueden tener alta sensibilidad, pero poca especificidad. O sea, te dicen que sí algo está mal, pero tampoco te des así como de que sí, efectivamente es por neurocisticerco, ¿ok? Entonces, esto nos lleva a que el diagnóstico definitivo casi siempre es por extracción quirúrgica del cisticerco y ya se lleva a patología y ya el patólogo ve ahí igual a la cara del cisticerco, ¿no? Volvemos a lo mismo, hay que también considerar que en dónde estamos, qué paciente es y qué, pues con qué recursos contamos, ¿no? Porque pues no en todos los pacientes, en un niño, por ejemplo, funcional, que nada más tiene 2,
pues no le vas a mandar a hacer una biopsia del cisticerco, ¿no? Porque pues es algo muy invasivo que probablemente lo deje con más secuelas que si nada más le trata de hacer cisticerco. Entonces, hay que individualizar el protocolo de estudio para cada paciente. Pero digamos que para fines de examen se puede hacer el diagnóstico con ELISA o con Western blot. Y el tratamiento, puede ser con praziquantel o con albendazol. El praziquantel es lo que recomiendan las guías gringas por 14 días, sobre todo para las localizaciones parenquimatosas corticales. Pero bueno, yo en mi vida he utilizado o nunca he encontrado praziquantel aquí en México, entonces lo que hemos utilizado es albendazol, que se tiene que utilizar por un periodo más largo, ¿no? Por un mes y a dosis altas. Y listo. ¿Alguna duda de neuroinfecciones? Doctora, yo tengo una duda. Sí. Dime. ¿Sí me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Adelante, adelante. ¿Tienen como alguna consecuencia sobre el sistema nervioso central, las meningitis? ¿Alguna consecuencia? O sea, si se trata como tardíamente. Sí, claro. O sea, y tiene mucho que ver con los síndromes que vimos. Por ejemplo, si el paciente está cursando con síndrome de hipertensión endocraniana y lo empezaste a ver a los, no sé, a los 5 días y le iniciaste tratamiento a los 6, pues muy seguramente la misma hipertensión, ¿cuáles son las secuelas de la hipertensión? Pues puede tener disminución de la agudeza visual hasta perder totalmente la visión, o afectación en el nervio auditivo, o crisis convulsivas, o alteraciones del estado de alerta, e incluso por el mismo daño cerebral, lo mismo, ¿no? Crisis convulsivas, infartos, hemorragias, que se cree algún absceso cerebral. Esa también es otra de las complicaciones que se pueden presentar con las meningoencefalitis maltratadas, incluso, o tratadas tardíamente. O sea, ya la misma infección se localiza específicamente en una parte, como que se encapsula y entonces crea el absceso cerebral. Y son mucho más difíciles de tratar porque pues ya no está como el líquido cefalorraquídeo, que es muy sensible a los incrementos séricos de antibióticos, ¿no? Ya para tratar un absceso cerebral, ya la verdad lo único que falta es entrar, quitar ese absceso, quitar la cápsula y seguir tratando con antibióticos. Entonces depende de la localización, depende de qué tipo de síndrome está presentando, de qué día lo cachaste, obviamente sí deja secuelas. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? Doctora, entonces, el tratamiento definitivo para cisticercosis, ¿cuál es? O sea, ¿se tiene que retirar? No, o sea, es con el praziquantel o el albendazol. Pero obviamente tiene mucho que ver con la cantidad de cisticercos que tengas. Porque, por ejemplo, si tienes un paciente así, te aseguro de que le podrás dar, no sé, 3 dosis de albendazol por un mes y lo más seguro es que disminuyan, pero no se quiten totalmente las lesiones, porque ya son parenquimatosas. Es mucho más fácil tratar a las lesiones que están en líquido cefalorraquídeo. Pero así te digo, si es de examen, el tratamiento es praziquantel de primera elección, segunda elección albendazol. Pero en el mundo real, muy pocos pacientes, o sea, a menos de que tengan pocas lesiones, sí funciona y ya se les quita, ¿no? O sea, se muere el bicho e incluso se calcifican. Pero hay lesiones que, por ejemplo, como que se juntan 3 cisticercos y hacen una reacción inflamatoria muy importante, y a menos de que la entres y la quites, es muy difícil que se quite con el albendazol o el praziquantel. Otra duda. Las calcificaciones que pueden quedar en el cerebro, en el encéfalo, ¿pueden causar alguna sintomatología? Depende de la localización. Si son en áreas elocuentes, o sea, en áreas que tienen una función obvia en el cerebro, por ejemplo, ya dijimos, ¿no? El área motora o el área sensitiva, suplementaria, todas esas áreas, pues sí puede quedarse con alguna secuela. Pero si no está, por ejemplo, está en sustancia blanca frontal,
pues probablemente no le da ninguna sintomatología al paciente. Gracias, doctora. Doctora, Mande. ¿en qué casos estaría indicado hacer una neuroendoscopía para el retiro de los cisticercos? Te digo que depende, o sea, lo primero que tienes que hacer es darle tratamiento con el praziquantel o el albendazol. Si definitivamente tuviste que las lesiones, o sea, van en incremento o que se agruparon y están causando una reacción inflamatoria muy importante o que incluso están obstruyendo el líquido, el paso del líquido cefalorraquídeo, ahí sí tienes que hacer cirugía. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Creo que la pregunta anterior, a lo mejor hay que hacérsela al neurocirujano, ¿no? Porque me parece que la pregunta era si cuando entrabas por endoscopía o mínima invasión. No me fijé quién hizo la pregunta. Diana, ¿no? Diana, si era así tu pregunta, ¿cuándo entrabas por mínima invasión o cuándo entrabas abriéndole el cráneo directamente? Ajá, ¿de cuándo se indicaba solamente la Ah, ya. neuroendoscopía? Sí, yo creo que más bien es para el neurocirujano. Sí, porque acuérdate que las técnicas quirúrgicas dependen del cirujano cómo vea que puede ingresar a cierta parte del cerebro. Por ejemplo, casi siempre las que son endo son cuando las localizaciones están cerca de la base, por ejemplo, o cerca de la convexidad. Y en general cuando son parenquimatosas, no hablando solo de neurocisticercosis, ¿no? Cuando son parenquimatosas que tienen que entrar aquí acá en los basales y todo, pues en general sí suelen abrir algo de cerebro, ¿no? Incluso para la misma descompresión del síndrome de hipertensión endocraniana, ¿ok? Entonces sí depende, o sea, es algo que no se puede hacer así como que indicaciones generalizadas, universales, no, o sea, sí tienes que ver al paciente y pues tendría que haber muchas indicaciones para eso. Gracias, doctora. ¿Alguien más? Creo que no. Pues muy completa tu clase, Vero. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, no hay preguntas. Déjenme detener la grabación.